Hola muchachos de Seinautos y amigos que a través del Facebook Live o a través de las redes sociales nos pueden ver. Queremos hacer un pequeño resumen de la historia de la inyección electrónica. ¿Y por qué nosotros nos caracterizamos por ir a la historia? Porque la historia nos cuenta a nosotros muchas cosas importantes. Hay algún dicho por ahí que el que no conoce la historia corre peligro de repetirla. Entonces, nos hemos dado cuenta que en todos los temas de la vida, del diario vivir, siempre tenemos que tocar la historia. En una investigación seria se tiene que ir a la historia. Usted va al médico, le cuenta su problema y el médico empieza a preguntarle por su familia si ha sufrido de alguno de esos problemas. Usted tiene un problema penal y los fiscales lo que hacen es investigar su pasado judicial. Ahorita con este tema del COVID-19 se está investigando mucho en la historia, qué ha pasado antes, qué ha sucedido antes, cómo desde la historia podemos traer una solución al problema de hoy, para no repetirla, ¿sí? Para no patinar en lo mismo, para no empezar una investigación de cero. Entonces, como Seinautos es un centro de entrenamiento e investigación automotriz, para nosotros es muy importante la historia y eso va a fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes, que es en últimas a quienes queremos llegar para que sean los mejores en mecánica automotriz, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, ya que nos hemos caracterizado por enseñar esto a nivel internacional. Entonces, entrando un poco ya en materia de la historia, tenemos un personaje muy importante que tuvo mucho que ver con la inyección electrónica. Antes de él, ya estamos hablando desde 1795, ya se trabajaban con carburadores, ¿sí? En los primeros motores. ¿Sí? Si ustedes analizan, estamos hablando casi de 100 años antes de que se inventara el primer auto patentado, el primer motor patentado por Nicolás Augusto Otto, ya había gente trabajando con algunos tipos de carburadores. Entonces el tema de la carburación es muy antigua, estamos hablando desde 1795. Eh, Inclusive en esa época no se utilizaba gasolina. Eh, en 1860 se pasa, ya cuando los motores de Otto, ya se empieza a trabajar con los motores con ciclo de Otto, se trabajaba con algo que llamaba benzina, ¿sí? En 1886 ya se instala por primera vez un carburador con flotador. Y le quiero explicar un poco cómo funcionaba antes esos carburadores. Era un depósito, tal vez los que somos de campo, cuando hemos trabajado con cocinas a gasolina o cuando hemos trabajado con esas lámparas que las cargaba uno con gasolina, ¿sí? Tenían una mecha y esa mecha se mojaba con gasolina o con benzina, ¿sí? Y el aire iba secando esa mecha. Tenía un tubo, aquí la mecha, ¿sí? El depósito, y el aire que entraba al motor cogía esa humedad de la mecha y se la llevaba al motor y así encendía el motor, ¿sí? Eran sistemas muy elementales, muy básicos. 1860, 1886 ya se utiliza por primera vez el flotador en la cuba del carburador. Y así sucesivamente. Inclusive se trabajó con motores a gas para las personas que desconocen un poco el tema de motores a gas, ¿sí? Se trabajaba con motores a gas. Inclusive pasó algo curioso, ya habían motores a gas y se pasaban a que funcionaran con benzina o con gasolina, ¿sí? Entonces, dése cuenta que todo esto de la historia nos va a nosotros dando herramientas para darnos cuenta qué hay hoy, ¿sí? Y es importante saber de dónde viene todo esto, ¿sí? Porque acuérdense que depende del sitio, ¿sí? Donde se haya fabricado algo, tenemos el concepto de que nos da ciertas garantías. Por ejemplo,
Eh, Nos dicen de un producto hecho eh, en China y ok, quedamos con la duda. ¿Mm? Pero nos dicen de un producto hecho en Japón, ya, ok, Japón, bueno, está uno más confiado, ¿cierto? Pero también nos pueden hablar de un producto hecho en Alemania y wow, no se piensa, ahí no se piensa, se compra, punto, ¿sí? Así de fácil. Como cosa curiosa, hace poco, aquí en mi casa no teníamos calentador de agua. Vino una señora a vendernos, la llamamos que necesitamos un calentador de agua, vino y me trajo 6 tipos de calentadores de agua. Entre esos tipos de calentadores de agua, traía un calentador de agua de marca Bosch, alemana, y yo le dije, yo quiero ese. De una, o sea, viendo el catálogo, dije, yo quiero ese. Me dijo, uy, y eso es el más costoso, me dice. Yo le dije, sí, pero es la calidad. Dijo, sí, eso no tiene calidad, la calidad de ellos es única. ¿Sí? Entonces, es importante saber de dónde nace todo esto. ¿Por qué? Porque es triste conocer hoy de algunos mecánicos, no todos, algunos y tal vez un porcentaje alto, que ni siquiera saben de dónde viene la historia de la motocicleta y están reparando motocicletas. ¿Sí? Mecánicos que están reparando hoy autos, camiones, automóviles, motores fuera de borda y no saben nada de la historia. Y eso es grave, ¿sí? Porque lo lleva a cometer muchos errores o a repetir lo que ya otros hicieron. Entonces por eso nos hemos concentrado un poco en el tema de la historia. Eh, Les decía que ya habían 100 años cuando se trabajaban con los carburadores, pero llega un ingeniero, inventor, un industrial, que tenía mucha pasión por la precisión, o sea, era una persona que le gustaba todo lo que era muy preciso, como, como muy, como que le gustaba mucho la excelencia. ¿Mm? Hasta el punto que él llega a montar un taller y se llamó precisamente el taller electrónico de precisión, ¿sí? Taller eléctrico de precisión. Este señor se llama Roberto Bosch y tenemos que hablar de él porque si queremos hablar un poco de inyección electrónica, tenemos que hablar de dónde viene todo esto, ¿sí? Si queremos ayudar a resolver un problema, tenemos que saber dónde está la raíz del problema. Y ahí podemos empezar a dar una solución. Si a mí me llega un carro con un problema de inyección electrónica y yo lo que hago es escanear y lavar inyectores y cambiar algunos sensores, está bien, ¿sí? Que es lo que normalmente todo el mundo hace. Pero si seguimos con el problema, ¿sí? No, que mira que volvió, que sigue con el problema del sensor, que tiene problemas con sonda lambda, con CKP, TPS. Ah, pues cambiémoslo, cambiémoslo. No, 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 no. No podemos repetir la historia. Precisamente Seinautos es un centro de investigación, ¿sí? Hay que hablar con el cliente. Hay que hablar. Yo le digo a mis muchachos, y por eso en estos días estamos trabajando el tema de los videos con ellos, porque es importante escuchar al muchacho, es importante escuchar a nuestros muchachos que estamos formando en mecánica automotriz, cómo se expresan, cómo analizan, cómo es la capacidad de análisis de ellos, para ayudarles precisamente a que sean los mejores, y no tal vez que sean los mejores, que sean excelentes en lo que hacen. Entonces, este señor Roberto Bosch se especializó en lo que era la electricidad, ¿sí? Pero bajo unos parámetros de precisión. Tanto que
se le otorga ser el inventor de los famosos magnetos eléctricos para los que tienen su motocicleta, ese volante magnético. ¿Mm? ¿Quién inventó eso? ¿Mm? ¿Quién hizo eso? Lo inventaron primero para los autos, para los aviones. Hoy, una de las tecnologías más atrasadas es la tecnología de las motocicletas, ¿sí? Porque los mecánicos de autos están mirando los aviones, ¿sí? Y la industria de motos está mirando los mecánicos de autos, los autos. ¿Qué pasa? Nosotros, la industria automotriz mira aviones que está instalado allá y lo aplicamos en los autos. Y la industria de las motos mira lo que hay en los autos para colocarlo en las motos. Por eso usted ve motos hoy, con sistemas de inyección electrónica que se montaron en el año 97 en los Chevrolet Sprint, en el Corsa, que eran muy básicos, ¿sí? Pero bueno, por eso es importante la historia, ¿sí? Por eso nosotros podemos enseñar a un muchacho inyección electrónica desde un auto y lo llevamos a la moto, o lo llevamos hoy a un motor fuera de borda de inyección electrónica. Entonces, este señor Roberto Bosch, inclusive estuvo en Estados Unidos trabajando con empresas muy famosas, por lo menos los hermanos Siemens, que eran, si alguna vez los hinchas de Real Madrid se acuerdan que el Real Madrid fue patrocinado por Siemens, es una empresa que trabaja mucha parte electrónica y mucha parte electrónica de autos. Imagínense, en la empresa de Tomás Alva Edison, ahí estuvo este señor Roberto Bosch. ¿Sí? Es para que ustedes se creen una imagen de quién estamos hablando. Estamos hablando de un alemán, señor. De un alemán que fue el inventor de la inyección electrónica, pero que fue un proceso, que no fue fácil, que fue un proceso. Seguramente si usted ve hoy los sistemas de inyección electrónica que se utilizaron en esa época son muy curiosos y pueden causar hasta risa. Pero ahí empieza y se van perfeccionando. Este señor Roberto Bosch monta su taller ahí en Stuttgart, porque se le da toda la facilidad de poder montar su taller allí en Stuttgart. Perdónenos, no queremos quedar como jactanciosos en esto. Fue una ciudad que conocemos nosotros con mi esposa. Estuvimos allí en Stuttgart. Y por eso podemos hablar con cierta propiedad de todo esto, ¿sí? Porque es muy diferente a una persona que venga y se los cuente a ustedes, que lo leyó o que escuchó, a una persona que le diga, yo estuve allá, yo estuve en Stuttgart, en Alemania, yo conozco esa ciudad, yo conozco esa planta, es otro nivel. Entonces, este señor Roberto Bosch montó su taller, eso fue en el año 1886, para que tengamos un referente, ¿sí? Es un referente, o sea, señores, cuando se fabrica un producto, ¿sí? Cuando se fabrica un producto, se va mejorando, ¿sí? Por eso a veces en muchos autos nosotros hablamos de primera serie y segunda serie, ¿sí? Entonces cuando uno le dicen, no, mira, yo tengo la DT primera serie, entonces uno sabe que era la que no traía frenos de disco, ¿sí? Que era la que traía los cocuyitos cuadrados, se veía más panelita. Pero cuando uno le dice, mira, yo tengo la DT segunda serie, que fue la del año 97 hacia arriba hasta el 2006, ya venían con las unidades, la Special, inclusive se llamó Special, ¿sí? Todo era más lindo en esa moto, porque se mejora, porque no se quedan en la historia, porque ellos van mejorando su producto, ¿sí? Entonces, desde 1886, este señor Roberto Bosch ha estado preocupado por hacer productos de mucha precisión. Es más, es curioso, el tipo ha hecho hasta cocinas en esa época, ha hecho hasta máquinas de peluquería, que claro, todo esto son motores eléctricos que se aplican, o sea, él se dio cuenta que podía hacer una bomba de inyección eléctrica
Y esa bomba tan pequeña, tan diminuta, con una potencia tan alta, ¿por qué no la aplicamos en otras cosas? Señores, Seinautos es una institución de educación que no solamente quiere capacitar técnicos en mecánica automotriz, sino líderes que cambien la historia, empresarios, ¿sí? Porque usted está, señor, hoy en la segunda empresa más poderosa del mundo, ¿sí? Y esto le abre muchas oportunidades. Y por eso queremos hacer un homenaje a este señor Roberto Bosch, hablando un poco de la historia y conociendo un poco quién era este señor, porque nos enseña muchas cosas. Entonces, ¿cómo se llamó su fábrica? Su fábrica se llamó Electrotechnics, ¿sí? Tecnología electrónica. Una de las cosas que él empezó a hacer también fueron las bujías. A ver, le cuento algo. Él empezó a hacer bujías y tal vez a él se le otorga ser de las primeras personas que trabajó con bujías. Él tiene muchos inventos, muchos inventos. Era un tipo metido en esto y se le dedicó mucho a la industria automotriz. Mire, hay algo curioso en todo esto. Fiat fue la inventora de Common Rail, por eso Common Rail es una palabra italiana, ¿sí? Common Rail. ¿Qué significa riel común? Fue tan poderoso lo que Fiat hizo, fue tan grande lo que Fiat hizo, que ellos sabían que ellos no eran capaces de promocionar eso. ¿A quién llamaron? A la industria de Roberto Bosch, a Bosch. Y le dijeron, mira, tenemos esto, queremos venderles a ustedes. Ellos lo toman, se dan cuenta que es viable, que funciona, que es real. Es más, ellos ya estaban trabajando en eso, ¿sí? Pero le ganaron un pasito más adelante. Llegaron a un acuerdo y termina Bosch hoy montando lo que es inyección electrónica Common Rail, ¿sí? Entonces, démonos cuenta quién es esta empresa, quién es Roberto Bosch. Y ellos hacen también motores eléctricos, limpiaparabrisas, y hacen la primera bomba de inyección diésel en 1909. Mire la cantidad de años, señores, más de 100 años. 1909 al 2009, 100 años. ¿Cuándo inventaron esa bomba de inyección? Porque cuando llegaron los motores diésel a Colombia. Los motores diésel a Colombia. Yo tuve el gusto de vivir eso. Ustedes saben, muchachos, que gracias a Dios yo vengo desde muy pequeño, desde los 8 años metido en la industria automotriz. Y esto, gracias a Dios, me ha elevado mi calidad de vida. Soy sobrino del primer reparador de motores Ford aquí en Santander, con Arena Gilizarazo, Daniel Gómez Peña, mi tío, que fue el primero que me fue involucrando en esto. Y uno ve que, uno mira que todo lo que hizo este señor Roberto Bosch llegó a Colombia prácticamente 60 años después. Me explico. En 1909, Bosch hace su primera bomba de inyección diésel. Mercedes-Benz, porque él trabajaba para Mercedes-Benz también, él trabajó con muchas empresas automovilísticas, Volkswagen, muchas empresas en Alemania. En 1930, Mercedes-Benz promociona muchos el motor diésel. Y a esos motores diésel le montaban bombas Bosch. En 1930, señor. Eso te da una idea de lo grande que es esta empresa. Algo que usted hasta ahora está tocando, y esto lleva años, ¿sí? Pero le repito, ¿por qué es bueno la historia, señores? Porque son productos que se van mejorando, ¿sí? Seguramente esa bomba de inyección era una cosa súper grande, como la de un tractor hoy, un tractor antiguo, porque ya ahora son pequeños. Pero se fueron perfeccionando, porque eso hacía Roberto Bosch. Ellos fabricaban y iban mejorando eso. Pero desde 1909 ellos prácticamente fabricaron esas primeras bombas de inyección diésel. A Colombia el motores diésel empezaron más o menos a llegar en el año 80, 77 por allá, ¿sí?
Y ya hacía casi 50 y pico de años se había inventado esa bomba. Entonces, eso nos da un margen para tener una idea de la experiencia que el señor Roberto Bosch tenía en la industria automotriz. Sin embargo, él más tarde empieza a instalar estas bombas de inyección para los motores diésel, sobre todo en Mercedes-Benz. También en 1932, ojo con esto, 1932, o sea, 2 años después de haberse montado los motores diésel. 1930 motores diésel, 1932 se le instala a los primeros autos gasolina, bombas de inyección, Mercedes-Benz. Tuvimos el gusto de estar en la casa Mercedes-Benz, es una cosa impresionante, es impresionante. Y saber que desde 1932 ellos trabajaban con bombas de inyección, gasolina. La gente cree que esas bombas llegaron a Colombia en el año 97, 98, no, exactamente llegaron en el 97, 98, 99, cuando empezaron a llegar los primeros sistemas de inyección monopunto. Gracias a Dios le hemos dedicado toda nuestra juventud a la industria automotriz y podemos hablar con mucha propiedad de todo esto. Así como vivimos la llegada de los motores diésel a Colombia, vivimos también la llegada de los primeros motores de inyección electrónica a Colombia, que fue en el año 97, 98, 97 con el Sprint y unos Corsa, 98, 99 con el Renault 9, ¿sí? Y así del 2000 para acá todo es inyección electrónica. Pero ¿cuándo estaba eso? Eso ya estaba hacía del 30 al 2000, hacía 70 años. ¿Sí? Entonces, ya era un tiempo donde ellos iban mejorando su producto. O sea, lo que ustedes tienen hoy, señores, en inyección electrónica, viene con una historia impresionante y nace de una persona muy versada en esto, ¿sí? Estuvo con Siemens, estuvo con Tomás Alva Edison. ¿Qué dudas tienen, señores? Y es un alemán, ¿sí? O sea, cuando mañana se me presente, porque mucha gente, mire, una de las cosas curiosas que ha pasado es que la gente siempre termina hablando mal de las cosas. Es un problema que tenemos no solamente en Colombia, en muchos países, ¿no? Y la gente habla mal por ignorancia, por soberbia, ¿no? Por creer que saben y no saben, ¿eh? Y eso pasó y les voy a mostrar. En los años 50, Bosch empieza a instalar ya todo lo que son componentes electrónicos, ¿sí? Montando equipos de inyección electrónica ya muy integrados, con actuadores, ¿sí? Eso fue en el año 50, claro, fueron pruebas que se hicieron. Mire, señores, yo tal vez con toda seguridad le puedo decir hoy que la vacuna contra el COVID-19 ya está. Pero ¿cuál es el detalle? Que tienen que probarla, que tienen que hacer muchas pruebas, ¿sí? Mire que Roberto Bosch la fábrica Bosch desde 1950 ya tenía circuitos integrados, ¿sí? O sea, uno ve esta empresa Bosch, que es una empresa muy preocupada por la innovación, ¿sí? Señores, nosotros hoy como mecánicos con experiencia y con mucho estudio de esto, a nosotros nos dicen, hay que montar la bomba de inyección, que se quemó la bomba de inyección. Uno no piensa en otra bomba de inyección que no sea Bosch, ¿sí? No, tráigame una Bosch, que sea Bosch, porque eso le da a uno tranquilidad, ¿sí? Mire, mañana usted va a conocer una aspiradora Bosch, va a conocer un taladro Bosch, un calentador de agua Bosch, una licuadora Bosch, una máquina para cortar el pelo Bosch. ¿Cuál es el único problema que usted tiene con ese producto, señor? El único problema que usted tiene con ese producto es que cuesta.
vale, porque son productos íntegros, son productos de muy buena calidad. Por la historia podemos hablar de eso. Por la historia. Entonces, desde 1950 ellos han trabajado con esto. ¿Sí? Cada día ellos buscaban ser más competitivos. Cada día ellos querían ser más competitivos. Y eso fue lo que los hizo grandes. Tal vez hoy, por hablar un poco de la economía de Bosch, Bosch recibió en el 2018 45,8 millones de euros, ¿sí?, en ganancias. Entonces, es mucho dinero, ¿sí? Es mucho dinero. Ellos, ¿por qué? Porque ellos están preocupados por la calidad, por mejorar siempre la calidad. Entonces, de ahí empieza, de ahí ya ustedes, muchachos, están creando una idea de quién es esta empresa. ¿Cuándo nace el primer auto con inyección electrónica? Le había dicho que en 1950 ellos empiezan a hacer pruebas con autos, pero en 1952 ellos instalan por primera vez ya en un auto el sistema de inyección electrónica, que se llamaba de Electronic. Lo han escuchado, ¿cierto? Inyección electrónica de Electronic. ¿Sí? Imagínense, cuando ellos ya lo instalan para un auto comercial, 1967, a un 1600 Volkswagen en Estados Unidos. Curioso, ¿no? Curioso, porque es que Bosch empieza a extenderse por el mundo. Tenemos Bosch de Brasil, Bosch de Estados Unidos, Bosch de Ecuador. Hay Bosch en muchos países, en Alemania, en India, en Austria, en Japón, en China, ¿sí? Pero manejan la misma filosofía, ¿sí?, del señor Roberto Bosch. Hoy ya no está el señor Roberto Bosch, pero él deja unos escritos, ¿sí?, de cómo la empresa debía manejarse, cómo la empresa debía funcionar, cómo debían de seguirlo haciendo. Y fue algo que le copiaron perfectamente sus seguidores, empezando porque hoy las empresas las están manejando sus hijos y sus nietos. Entonces, en 1967 ya se instala un sistema de Electronic sobre un Volkswagen 1600 en Estados Unidos, y usted viera las pruebas que ellos hacen. Me gustaría que entraran a la historia de Bosch, pero desde la casa Bosch. Esto lo he tomado de la casa Bosch, ¿sí? Y usted ve los tubos de escape con 7, 8, 10, 12 sondas lambda tomando lectura, o sea, unas pruebas increíbles. ¿En qué año, profe? 1967, señores. ¿Sí? Y ellos llegan a instalar esto y claro, volvemos al tema. Hay algo curioso. Cuando se instala esto en el año 1967 en los Estados Unidos a Volkswagen, hubo gente que habló que eso era malo, que eso no servía, que eso no funcionaba. A pesar de que ahorraba el 20%, en esa época, cuando se instala, es tan bueno que ya empezó a ahorrar el 20% de combustible. En una época que no había problemas de contaminación de gases, no había la norma Euro. Entonces, bueno, economiza combustible, qué berraquera, buenísimo. Pero ¿quiénes son los primeros, señor? Lo estoy hablando de la investigación que hice de la casa Bosch en Stuttgart, Alemania. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a hablar mal de la inyección electrónica?
¿Quiénes le dan mala fama? Ellos lo dicen, léanlo, señores. Los mecánicos. Los mecánicos. Por eso espero que esto vaya a llegar a muchas personas, a mucha gente. Los mecánicos, porque no sabían regular ni hacer reparaciones ni ajustes. ¿Sí? Entonces mucha gente, lo más fácil es hablar mal del producto. Pero usted como técnico en mecánica automotriz de Seinautos, usted no puede hablarnos mal de un producto Bosch, porque usted está conociendo la historia. Si hay un producto que salga malo, puede ser algo que se maltrató en el transporte, una falla en el transporte, o sencillamente es un producto chimbo porque lo chimbean. ¿Sí? Entonces, siempre tengan claro que no se va a hacer una fábrica en muchas partes del mundo con semejante potencial humano, tecnológico y económico para hacer productos de mala calidad, y menos con una historia tan fuerte como la que ellos traen. ¿Sí? Pero lo mismo pasó con los motores diésel cuando llegaron a Colombia. Todo el mundo, no. Por ejemplo, yo estuve con los Dodge 600, motores gasolina 361, ¿sí? 8 en B. Y decían, no, quitemos ese motor gasolina y montémosle un motor diésel. Inclusive llegaron algunos con motores diésel. ¿Y sabe qué hacían? Le quitaban el motor diésel y le montaban un motor a gasolina 361. ¿Por qué? Esos diésel no sirven para nada. Eso no sirven para nada. Hoy el mundo quiere motores diésel. Señores, mire, aprendan de la historia. Aprendan de esta empresa de Roberto Bosch. Van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de usted. Pero no te rindas. Hablaron mal de Jesús. No te rindas, mijo. No renuncies a tus sueños porque alguien habló mal de ti. No, eso es gasolina, mijo. Eso es gasolina para trabajar con más ánimo, con más fuerza. Entonces, siempre existirán esas personas, ¿sí? Pero acuérdense de esta pequeña frase. El león no va preocupado por el perro que ladra a su lado. El león no se preocupa por un perro que le va ladrando. No se preocupa por eso. Él sabe que con un manotazo lo puede matar. No se preocupen por eso. No se preocupen por las personas que hablan mal de usted. De Roberto Bosch hablaron muy mal. De esa empresa, de lo que él hacía, muchas cosas dijeron que eran malas. Es más, le voy a contar algo, señor. En la Segunda Guerra Mundial, Roberto Bosch no estuvo de acuerdo, ¿sí?, con lo que estaba haciendo Hitler, siendo una empresa alemana. No estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo que mataran judíos. No estuvo de acuerdo con la guerra. No estuvo de acuerdo con lo que Hitler estaba haciendo. ¿Y qué hace este señor Roberto Bosch? Empieza a contratar judíos para su empresa. Y los que no pudo contratar, porque sabía que lo estaban matando, le financiaba la manera de que ellos se fueran del país. Les ayudaba para que se fueran del país. ¿Qué corazón el de este tipo? ¿Usted cree que ese tipo iba a hacer productos malos? Usted sí sabe que el 40% de las ganancias de Bosch hoy van para fundaciones, van para personas, para países que tienen problemas de economía, de falta de mercado, de países que están en crisis, en problemas. Bosch saca un porcentaje alto de sus ganancias para apoyar a estos países, para ayudar a la gente pobre. Usted puede pensar que una persona con ese corazón va a hacer un mal producto, señores. Pero ¿sabe qué pasó? Señores, Hitler bombardeó sus fábricas. Era un objetivo. Destruyámoslo, acabémoslo, desaparezcamos eso. Quiero que ustedes mismos vayan a la historia. Lean toda la historia. Es impresionante cómo, perdóneme, yo soy muy sentimental. Y a mí se me aguaron los ojos viendo cómo quedó la fábrica Bosch en Stuttgart, en Alemania. Totalmente destruida. Destruida.
donde nace esta superempresa Bosch, que producía productos para Alemania, que daba de comer a alemanes, que producía productos para ellos. Y la destruyen. Pero ¿sabe qué hacen? Toda la parte administrativa, todos los empleados, empiezan a reconstruirla después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo, profe? Haciendo picas y palas. Picas y palas. Después hicieron máquinas de peluquear y fue cuando empezaron a hacer las máquinas para peluquear, porque se necesitaban. Venían de 2 guerras mundiales prácticamente seguidas. Mire, señores, aprendan esto, muchachos. Es parte de nuestra enseñanza en Seinautos. Han habido empresas que han soportado 2 guerras mundiales. Coca-Cola, Nestlé. Soportaron 2 guerras mundiales. Citroën, Renault. Primera Guerra Mundial, 28 de julio de 1914. Y yo le hablé que vos